Hablando de la musculatura del iris, el músculo dilatador del iris, que tiene una forma radial, está inervado por las fibras simpáticas, las cuales tienen sus receptores alfa y beta, pero en este caso el principal va a ser los alfa 1. En el caso del músculo esfínter del iris, tiene una forma concéntrica y está inervado por fibras parasimpáticas, las cuales tienen receptores muscarínicos, el cual el principal en este caso va a ser el M3, que se va a encargar de la miosis. Entonces, para definir lo que vendría a ser una pupila pequeña, se ha buscado en diversos estudios, pero no existe un consenso en el cual tenga solo una definición. Pero se ha visto que ya a partir de menos de 6 milímetros ya se le va a considerar una pupila pequeña. Ya dependiendo la experiencia del cirujano, puede ser menos, hasta 4 milímetros. Algunos cirujanos pueden operarlo sin problemas, bueno, sin riesgo de muchas complicaciones. Entonces, ¿qué ocasiona que tener una cirugía de catarata con una pupila pequeña? Vamos a tener limitación en la visión del cirujano y restricción en movimientos. Entonces, ¿esto a qué nos va a conllevar? Nos va a poder ocasionar daño en el iris con la punta del faco, por ejemplo, ruptura de la cápsula posterior, luxación del cristalino, pérdida de células endoteliales por la duración de la cirugía y, bueno, entre otras causas, aspiración incompleta de la corteza por no poder visualizar bien, licencia sonular y, bueno, mayor inflamación, igual por la duración que puede tener la cirugía. Entre las causas, que son diversas, las más frecuentes que podemos encontrar es la edad avanzada, que nos va a conllevar a una atrofia del iris secundaria, la diabetes, en la cual vamos a ver que hay una alteración en lo que es la vasculatura, la inervación, entonces eso nos va a conllevar a una pobre dilatación, el bien conocido síndrome de pseudoesfoliación, que nos ocasiona una falla mecánica, también puede ocasionar una falla en la vasculatura por el depósito de los compuestos fibrilares que se presentan. Cirugías previas que son diversas, acá mencionamos unas cuantas, pero cirugías de retina, de polo posterior, de glaucoma, como trabeculectomías, todas pueden ocasionar a futuro en otra cirugía que no haya una buena midriasis. En el caso de las uveitis, la aparición de las sinequias posteriores, membranas pupilares, pueden ocasionar también una dificultad en la dilatación, traumas oculares previos y el síndrome intraoperatorio de Fluffy Iris, que vamos a ahondar un poquito después. Cirugías asistidas por láser femtosegundo, entre otras causas. Fármacos también nos ocasionan la pobre dilatación. Entonces, ahondando un poquito en el síndrome de iris flácido intraoperatorio IFIS, se caracteriza por tres cosas al momento de la cirugía, que puede haber un prolapso del iris, puede haber una miosis progresiva y un iris ondulante. No necesariamente los tres van a aparecer al momento de la cirugía, puede haber solo uno, pero ya con los antecedentes o con la evaluación uno ya podría determinar pues, qué es esta patología. Los factores de riesgo que pueden ocasionar esto vendrían a ser el uso de los medicamentos, los bloqueadores alfa 1, entre ellos puede ser la tamsulosina, la silodosina, entre otros, la edad avanzada del paciente, género masculino se ha visto que es un poco más frecuente, hipertensión e incluso se habla de la coloración del iris. Entonces, para recalcar, el prolapso que se presenta, que es persistente al momento de la cirugía, el iris que está ondulante, sobre todo que lo pueden notar al momento de la irrigación en la cirugía, y la miosis progresiva que se va dando en el momento de la cirugía.
Es- se han encontrado diversos estudios intentando encontrar la causa exacta, la etiopatogenia del IFIS, pero no se ha llegado a un consenso. Hay estudios que han medido el grosor del iris, otros miden el grosor de lo que vendría a ser la musculatura bueno, el grosor del músculo dilatador. Hay estudios que relacionan la tapsulosina con la melanina que se encuentra en el iris, y así hay diversos en humanos, en animales, pero de entre todos estos hay tres teorías que son las que más se está tomando en cuenta. La primera es la de la atrofia del músculo dilatador del iris, que se da por un bloqueo crónico de los receptores alfa-1 adrenérgicos, que bueno, acá se habla que más o menos en el periodo de un año, pero eso no necesariamente se cumple porque hay casos de IFIS en pacientes, se ha visto que pueden haber estado usando la tansulosina solo una semana. Entonces la tansulosina hace que se reduzca el tono simpático del músculo dilatador del iris y causando la atrofia. La segunda teoría es la de la interacción con el fármaco de la melanina, interacción fármaco-melanina. Entonces, se habla que los bloqueadores alfa-1 interactúan con esta en el epitelio pigmentado del iris y se depositan y se van liberando progresivamente con el tiempo. Por eso es que lo relaciona con el color del iris, porque entre más melanina va a tener, mayor depósito de los bloqueadores alfa-1. Y la tercera, que es la disfunción macular del iris, igual la musculatura de las arteriolas se van atrofiando por el bloqueo de los alfa-1, o sea, parecido a lo que le pasa con el músculo dilatador. Entonces, estas son las tres teorías. Esto vendría a ser un iris normal, la vasculatura con la estructura adecuada, acá se ve flácido, acá se ve la atrofia de los músculos y bueno, el depósito del medicamento de la melanina. Entonces, para ya ir viendo lo que es el manejo de la pupila pequeña, este flujograma nos orienta cómo va a ser. Va a haber una parte preoperatoria en la cual nos interesa bastante una anamnesis muy detallada para poder estar o identificar los factores de riesgo que nos pueden conllevar a una pupila pequeña en la cirugía y estar listos al momento de la cirugía para tener todos los implementos que podamos necesitar. Tratamiento farmacológico que vamos a ver ahora, y en la parte intraoperatoria igual, farmacología y también dispositivos que vamos a desglosar luego. Bueno, en la historia clínica detallada, como ya hemos mencionado, tenemos que preguntar todos los antecedentes patológicos, por ejemplo, si tuviera hipertrofia benigna de próstata, qué medicamentos usa, si es por ahí hay un alfa-1 bloqueador, antecedentes de uveitis, o si no lo saben, o sea, preguntar por ojo rojo, por ahí revisar bien, antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de cirugías previas, traumas, todo eso nos interesa para poder dar un diagnóstico previo antes de la cirugía. Y la realización de la biomicroscopía, bueno, ahí podemos identificar cosas que quizá el paciente no nos dijo. Bueno, si encontramos unas sinequias por ahí, ya podemos ir determinando ciertas cosas. Igual podemos ver pseudoexfoliación y ya vamos a saber que la cirugía va a ser complicada. Entonces, todo eso debe constar en la historia clínica, el tamaño de la pupila, describir todas las alteraciones y características encontradas del iris. Entre los fármacos que tenemos, que vamos a usar en el preoperatorio, están los ciclopégicos, que son anticolinérgicos. Van a actuar sobre los receptores muscarínicos, van a bloquear el receptor M3 que ya mencionamos, y entonces van a inhibir la contracción del esfínter. Entonces, por ende, va a haber una dilatación pasiva. No es que se va a contraer el dilatador, ¿no? Y va a paralizar la acomodación. Entre los medicamentos que hay, ciclopentolato, atropina y la tropicamida que usamos acá en el lino. Entre los midriáticos son fármacos simpáticos agonistas que van a actuar sobre el bloqueador alfa-1 que ya mencionamos, y este sí estimula la contracción del dilatador, entonces va a ser una dilatación activa.
Entre los medicamentos, la fenilefrina y la epinefrina. En esta imagen podemos observar cómo el personal de acá de la institución aplica los midriáticos tópicos antes de la cirugía en el área de hospitalización. El compuesto que utilizamos es una mezcla de tropicamida al 0,6% y fenilefrina al 4%, que se produce acá en el instituto, bueno, que lo preparan. Se aplica una gota cada 10 minutos, 3 a 4 veces. Ya. Y en lo que respecta a fármacos intraoperatorios, ya ido apareciendo estudios a partir del año 2003 aproximadamente, donde ya sale una combinación de ciclopentolato, fenilefrina y lidocaína al 1%, donde se vio que era muy efectivo al momento de la cirugía, que el efecto aparecía a los 20 segundos, no observaban efectos sistémicos considerables. En el año 2006, el doctor Sugar también prueba una combinación de lidocaína con epinefrina al 0,025%, en la cual igual tiene un muy buen efecto y no en la dilatación y no se ven efectos adversos de mayor consideración. En 2003 aparece prueban la fenilefrina al 1,5%, sobre todo en los casos de IFIS, donde se ve una buena respuesta al control de la miosis que produce esta patología. En el año 2015 aparece el Midrane del laboratorio TEA, el cual tiene tropicamida, fenilefrina y lidocaína, pero este solo está aprobado en Europa, todavía no hay una aprobación por la FDA, entonces no se utiliza, en Estados Unidos ni acá. Y posteriormente también aparece la omidria, que es la combinación de la fenilefrina con un AINE, entonces actúa en diversas formas, ocasionando la dilatación y también actuando en la disminución de las prostaglandinas, actuando sobre el nivel de la COX-1 y la COX-2 al momento de la cirugía, porque esto lo utilizan mediante una irrigación continua al momento del acto quirúrgico. Entonces, entre los manejos, entre los fármacos que manejamos en el intraoperatorio, acá hay más o menos un resumen: la fenilefrina que ya hemos mencionado, la epinefrina, sus diversas diluciones, la lidocaína, que esta actúa bloqueando los canales de sodio en las membranas celulares, por lo tanto van a causar que el esfínter del iris se relaje y va a causar una dilatación pasiva también. Y bueno, el midrane que también ya hemos mencionado, y entre otros. Entonces, hay estudios diversos donde ya se ha intentado determinar si es que hay efectos sistémicos, efectos cardiovasculares. En este primero se estudió el efecto de la fenilefrina tópica. Es un metaanálisis en el cual se tomaron 70 artículos y bueno, de los cuales se aplicaron 70 artículos se aplicaron. Determinaron que la fenilefrina al 2,5% no produjo cambios significativos ni de la presión arterial ni la frecuencia cardíaca a los 20-30 minutos y tampoco luego que se volvió a medir a los 60 minutos. En cambio, la fenilefrina al 10%, eh, a los 5 o 10 minutos hubo un cambio significativo de más o menos, de 15 milímetros de mercurio en la presión arterial y posteriormente a los 60 minutos ya, ese cambio ya desapareció. Igual con la frecuencia cardíaca, aumenta levemente, más 4,48 latidos por minuto a los 20-30 y se normaliza a los 60 minutos que se vuelve a medir. En ese otro estudio se, se trata de determinar la dosis óptima y si hay efectos adversos del uso de la fenilefrina en el caso de la sífilis, en las cuales concluyen que las dosis intracamerales son muchos menores, o sea, se necesitan mucha menor dosis que la vía tópica. Hay menor absorción sistémica en la vía intracameral, que es solo un 14%, en cambio en la vía tópica se da hasta un 100%. Hay menor riesgo de efectos adversos, eventos cardiovasculares, y es útil en pacientes de alto riesgo como ancianos o hipertensos.
Este otro grupo, perdón, este otro artículo compara el uso de epinefrina. eh, en- es un estudio prospectivo intervencional en el cual hay tres grupos. Uno en el cual se utiliza epinefrina diluida, uno en 10.000, otro en uno en 100.000 y otro que es el grupo control, en el cual determinan que se estudia el recuento endotelial después de la cirugía, también la hexagonalidad de las células endoteliales y el grosor macular. Entonces, de los tres grupos, el grupo de uno en 10.000, que tiene menor dilución de la epinefrina, se ve que hay una mayor disminución de las células endoteliales que en los otros. Acá está el cuadro resumen. Y igual, en la hexagonalidad endotelial se ve que en el grupo de uno en 10.000 está más marcado, y igual el grosor macular está un poco más elevado en el grupo de uno en 10.000. Entonces, depende mucho la dilución que se haga con la epinefrina. Y también han habido estudios de los efectos sistémicos en pacientes pediátricos, igual con las combinaciones que ya hemos mencionado, tropicamida, fenilefrina, pero en este caso no se ha visto efectos adversos. Eh, Ya continuando con la segunda parte del tratamiento, en la parte quirúrgica podemos utilizar lo que es la viscomidriasis, que vendría a ser, bueno, también llamado viscodilatación, que nos va a ayudar a agrandar un poco una pupila que quizá está limítrofe a un tamaño un poquito más aceptable y mantener esta midriasis. Se prefiere utilizar viscoelásticos con alta viscosidad, pero no va a tener siempre un efecto duradero por la fuga del mismo, y se va a necesitar inyecciones repetidas, ¿no? Igual se puede complementar con otras maniobras como el stretching y, bueno, como dijimos, ¿no? Viscoelásticos de alta densidad. Acá hay un video para que puedan ver cómo aplican el viscoelástico y va aumentando la dilatación de la pupila. El video cortesía del doctor Dávila. Continuando con la segunda parte de la exposición, la doctora Raimundo va a explicar de los dispositivos intraoperatorios.
¿Aló? Hola, hola. Buenos días. Disculpen por la demora. Vamos a continuar con la segunda parte de la cirugía de la exposición. Yo soy la doctora Susan Raimundo. Bueno, como ya hemos visto que las intervenciones anteriores no son efectivas, pues debemos considerar las técnicas quirúrgicas que detallamos a continuación para poder hacer el manejo de estas pupilas pequeñas, ¿no? Uno de ellos es bueno, el manejo mecánico, una cinequiolisis. Bueno, como dijo el doctor, si en la evaluación preoperatoria el paciente ha tenido antecedentes de uveitis o en la biomicroscopía evaluamos y vemos las sinequias, pueden ser tanto posteriores o anteriores, generalmente secundario a uveitis o a una cirugía previa, como en el caso del video, que ha sido operado de una válvula, como podemos ver acá el tubo. Entonces vamos a proceder a utilizar instrumentos ROMUS como la espátula de iris o la misma cánula del viscoelástico, y con movimientos suaves, tangenciales bajo el iris, se va a proceder a liberar o a romper estas sinequias interiores. El ingreso, como ustedes pueden observar, va a ser opuesto a la ubicación de la sinequia, ¿no? Sin embargo, si es que hay sinequias anteriores, se prefiere cortarlas. Esas sinequias, bueno, para los R1 son sinequias que van del iris hacia la córnea. Si es que el paciente presenta una membrana pupilar generalmente secundaria a una inflamación crónica, pues para poder abordar la pupila tenemos que retirarla suavemente, se utiliza generalmente un instrumento y maniobras suaves y delicadas para romper y extraer esta membrana. Como pueden observar aquí, esta membrana está cinturada con el azul del tripán, ¿no? Y a la hora de retirarse, casi siempre hay sangrado porque son anillos que están firmemente adheridos al borde pupilar. Y dentro del manejo mecánico ya con otros insumos podemos dividirlos en dos grandes grupos. Aquellos que van a alterar y lesionar el esfínter del iris, como el stretching y las mini esfinterotomías, y aquellos grupos que no van a alterar el esfínter del iris, como los retractores y los anillos expansores. El stretching está indicado para pupilas mióticas que no tengan alteraciones iridianas como fibrosis. Podemos realizarlo a través de una técnica manual con los instrumentos que están dibujados en la parte superior. O también hay dispositivos para poder hacer esta técnica con una sola mano. Recuerden que al alterar a la pupila van a causar un daño permanente del esfínter
del iris, provocan sangrado y bastante dispersión pigmentaria. Por ejemplo, acá vamos a ver cómo se realiza esta técnica con la técnica bimanual, utilizando dos ganchos de Kuglen, los cuales van a ingresar y se van a dirigir a dos puntos diametralmente opuestos en el margen pupilar, y con maniobras centrífugas vamos a ver cómo se rompe el esfínter del iris. Y lo mismo vamos a proceder a hacer a 90 grados de los puntos donde tomamos inicialmente, ¿no? Y acá tenemos los dilatadores que nos sirven para hacer las técnicas de solo una mano, como el dilatador de Brown. Como ustedes pueden evidenciar, tiene dos ganchitos, uno que va por debajo de la incisión y el otro que se extiende a medida que presionamos para provocar el mismo efecto que vimos en el video anterior. Y el dilatador de Wheeler, que va a tener 4 ganchos, 3 que se van a expandir y uno que va por debajo de la incisión. Y con una sola mano y vamos a lograr romper el iris en 4 puntos. Después tenemos las mini esfinterotomías, que es otra técnica de manipulación del iris que va a consistir en producir cortes, aproximadamente de 6 a 8 cortes pequeños, no más de 1 milímetro de longitud, y van a estar equidistantes uno del otro para lograr al final, junto con ayuda de la viscomidriasis, producir la apertura de este iris, ¿no? Recuerden que en los síndromes de IFIS o iridosquisis no debemos realizar este tipo de técnicas, ya que va a existir el mayor riesgo del prolapso del iris y la aspiración de este por la punta del paco, ¿no? Entonces, para pasar al segundo grupo de aquellas técnicas que no van a alterar el margen pupilar, tenemos los ganchos retractores de iris, que son pequeños bastoncillos o bastones de nylon o prolene de 5-0, que tienen una manga de silastic para poder ajustar, ¿no? Son de fácil disponibilidad, bajo costo, sin embargo requieren una manipulación minuciosa, prolongan el tiempo quirúrgico, muchas veces nos va a producir una midriasis irregular, de tipo pentagonal o cuadrada, y podría, si es que no se tiene una técnica adecuada, producir un daño iridiano. Como podemos apreciar aquí en este video, para poder introducir los bastoncillos se tienen que hacer unas paracentesis a nivel limbar de no más de 1 milímetro de diámetro. Podemos realizar de 4 a 5 paracentesis para la colocación de cada uno de los bastoncillos. El lugar de donde se debe hacer la paracentesis debe ser a nivel del limbo, no por encima, porque si nosotros colocamos por encima, como se ve en el dibujo superior, vamos a producir, el iris va a estar incarno, ¿no? Va a haber daño, retención de viscoelástico, incluso de material cataratoso. Si lo ponemos muy por debajo del limbo, también vamos a retraer y dañar a nuestro iris. Por eso que tiene que estar limbar ni muy arriba ni muy abajo y generalmente paralelo a nuestra raíz del iris. Entonces, después de realizar las paracentesis, se colocan los bastoncillos. El primer bastoncillo se ajusta suavemente para que permita la colocación de los 3 o 4 restantes, y posteriormente se va a ajustar con la banda de silastic para lograr el tamaño, o el agrandamiento de la pupila, ¿no? No deberíamos extender la pupila por encima de 5 milímetros para disminuir las posibilidades de daño al tejido del iris, para que no esté tan estirado. Procedemos a realizar la cirugía y para su extracción igual se desajusta la pequeña banda y se retira delicadamente, ¿no? Para no malograr el instrumento. Pero también tenemos otros tipos de expansores, como por ejemplo el APX, ya en su segunda versión, que es el APX 200, que es un dispositivo similar a una tijera, que tiene un mecanismo de resorte, como van a poder apreciar aquí. Tiene su propio forceps para poder manipularlo. Se retira. Este expansor puede ingresar por incisiones de 1.1, se coloca en cámara anterior y por su propio mecanismo de resorte va a separar la pupila. Acá podemos apreciar cómo el doctor Sánchez Rivara coloca el primero y lo mismo se va a repetir para
para el siguiente lado. Y así vamos a lograr una dilatación, bueno, en este caso de forma cuadrangular, para que nos ayude a realizar los subsiguientes pasos de la cirugía. Igual para retirarlo con el mismo forceps se cierra como modo de tijera y se... ¿no? También tenemos anillos expansores pupilares a lo largo de la historia. Cada uno han creado y modificado dependiendo a las experiencias y cómo nos va en la cirugía. Por ejemplo, dentro de los primeros están los expansores de Morse que han sido creados en Alemania, que está hecho de polimetacrilato, los de Perfect Pupil, que son de poliuretano, y los de Greder, que son de silicona. Muchos de ellos, o muchos cirujanos indican que son un poco difíciles de manejar y algunos han dejado de utilizarlos. Sin embargo, el anillo de Manjugin 2.0, que es uno de los dispositivos más populares, es un anillo desechable de polipropileno 5.0 de una sola pieza cuadrangular que va a tener 4 bucles que se van a anclar al esfínter de la pupila. También viene con su propio sistema de inyección desechable y nos puede lograr dilataciones pupilares en 2 tamaños, ¿no? Viene de anillos de 6.25 y de 7 milímetros, reservando los de mayor, es decir, de 7 para los casos de iris. Ingresa por las incisiones principales con una mínima de 2 milímetros, ¿no? Acá, por ejemplo, acá en Perú tenemos el iRing, que es un anillo circular de color verde, de poliuretano, que va a tener 4 bolsillos triangulares que van a ir en todo el reborde pupilar y nos van a proteger también al iris, ¿no? Tiene su propio inyector e ingresa por una incisión de 2.2, nos logra una dilatación de 6.3 y como pueden ver es de fácil colocación, ¿no? Con ayuda de un Sinski o un rotador se puede colocar hacia el reborde, logrando una dilatación muy buena y circular, y además que nos protege el iris. Y para el retiro también es bastante amable. Otros expansores que, por ejemplo, no he visto, por ejemplo, acá en Perú, pero tenemos al VX que nos va a lograr una dilatación de tipo hexagonal. Eh, tiene un material de óxido de etileno, se puede lograr una dilatación de hasta 5.5, es muy delgado y también tiene un diseño uniplanar, ¿no? Ahí se puede evidenciar cómo se coloca. Tiene bridas, lados para poder introducir el rotador o el Sinski para colocar por debajo del reborde pupilar. También tenemos el Expand NT, que es un anillo que es un anillo disponible de un solo uso. También hay multiuso, ingresa por una incisión de 2.4, cuenta con su propio inyector, también nos ayuda a estabilizar el saco capsular. Todos tienen el mismo principio, ¿no? Colocar y poder expandir la pupila. El Oasis, que es muy parecido al iRing, nada más que tiene otro componente, es polipropileno, y también tenemos en 2 tipos de tamaño, de 6.25 y de 7 milímetros. Y por último, el anillo de Cañabrava, que es un anillo incompleto de polimetilmetacrilato, que sí llega acá a Perú, logra una dilatación de hasta 6.3 milímetros. Este dispositivo tiene 7 hendiduras alternas, una que va por encima del iris y otra que va por debajo. Tiene pequeños ganchos y agujeros para poder introducir, como se ve en el video, a lo largo de todo el borde pupilar. Puede ingresar por incisiones pequeñas de hasta 1.5 y pues para su retiro también es bastante amigable. También podemos observar cómo lo va a retirar con una pinza, simplemente haciendo o girando este anillo. Bueno, he tratado de buscar artículos y felizmente he encontrado este artículo publicado en febrero de este año, que es el único artículo que existe, que va a comparar en las 4 técnicas que hemos visto anteriormente, ¿no? Tanto las mini esfinterectomías
compara el stretching, el uso de los ganchos y el uso de los anillos, en este caso el Manjubin. Compara estas técnicas de dilatación o expansión pupilar en base a las complicaciones o a resultados clínicos. Entonces concluye que no existen diferencias entre ninguno de los grupos en cuanto a complicaciones mayores y en los resultados clínicos que presenten los pacientes a posterior, como edema macular quístico, rotura de cápsula posterior, diálisis unular, que aumente la presión intraocular, que haya uveitis o que en algún grupo haya una mejor ganancia de agudeza visual. No existe una diferencia, ¿no? Es uno de los únicos estudios que compara las 4 técnicas y en gran cantidad de pacientes, ¿no? 1266. Entonces, para concluir, debemos recordar que en la cirugía de catarata, una dilatación pupilar inadecuada es un reto quirúrgico. Y no, ya como nos mencionó el doctor, nos va a reducir el campo operatorio, va a limitar la visibilidad y el movimiento. Existen diferentes métodos para dilatar la pupila que van desde midriáticos, tópicos, fármacos, hasta las maniobras mecánicas que hemos comentado anteriormente, de las cuales las principales son el stretching o estiramiento de la pupila, las microesfinterotomías, los ganchos retractores y los anillos expansores de la pupila. Y gracias al último estudio se ha demostrado que no hay diferencias ni riesgos de edema macular quístico o de complicaciones posteriores entre cada una de las técnicas. Es así que la elección óptima del método para expandir la pupila va a basarse en nuestras prácticas clínicas locales, la preferencia de cada cirujano, el tiempo operatorio adicional requerido y los recursos que tengamos disponibles. Bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Buenos días, gracias por la información. Una consulta. Es fácil de conseguir colección eh, no de la calle. ¿Intentaría que tú inicies a hacer el precio o de frente sería como otras preferibles? Bueno, como yo mencioné, va a depender de los recursos disponibles, de la preferencia del cirujano. Particularmente a mí me gusta usar mucho los refractores de línea, ¿no? Para no alterar la configuración de la pupila. Pero si no tenemos, digamos, a disposición un anillo o unos retractores, pues, tenemos que hacer el stretching o pequeñas cortes en la pupila. Pero personalmente yo uso refractores de línea. Pero no es que uno sea mejor que el otro. Hay varios colegas que usan anillos, los anillos, el ivory, para gustos. Bueno, muchas gracias, ya no hay más preguntas, espero que les haya gustado.